Bien, ya hemos visto en estos días atrás, ¿verdad? Especialmente en el capítulo 15, ¿verdad? Y 16, estuvimos viendo acerca de lo que era el antimesías o el anticristo o el falso profeta, ¿verdad? Estuvimos hablando de las bestias, que esto sucederá durante el periodo de la tribulación, que habrá un gobierno mundial único, dirigido por el anticristo, ¿verdad? Pero que además habrá un sistema religioso igual para todo el mundo, que será el falso profeta. Y esto, bueno, pues se hace referencia de ambas cosas, tanto en el capítulo 17, que vamos a leer hoy, como en el capítulo 18, que también habla de la Babilonia política. Bien, en Apocalipsis 17, 1 al 6 dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande o la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado. Sabemos que cuando habla, ¿os acordáis? Cuando esta bestia tenía los pies sobre los mares, se refería a ¿qué? Multitud de personas. Porque ahora al leer aquí, la cual estaba sentada sobre muchas aguas, no es que estuviese sentado allí en el río o en la mar, ¿no? Estaba sentada, quiere decir que estaba por encima, estaba gobernando a multitud de personas. La Biblia, cuando habla de muchas aguas o de ríos o mares, habla muchas veces, depende del contexto, pero cuando se está hablando, como aquí en Apocalipsis, se está refiriendo a multitud de personas, ¿eh? No es agua física. No sea que alguno vaya a pensar, bueno, ¿y cómo se sentó allí en el agua? Se hundiría, ¿no? No. Bien, seguimos. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones, de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. La iglesia está simbolizada por una virgen, ¿verdad? La iglesia es la novia del Cordero, pero no es esta iglesia, o sea, no es esta mujer, ¿verdad? No es esta virgen, sino que son los creyentes desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. Esa es la Virgen del Cordero, la novia, la Virgen. Cuando en el segundo verso dice, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, se nos dice que ha corrompido a todas las naciones de la tierra. La imagen que se nos ofrece de ella es una bestia escarlata cabalgando con hombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. Nos acordamos ya de esto, ¿no? Nos suena esto de las 7 cabezas y los 10 cuernos de los capítulos de atrás. Como hemos podido ver también en los capítulos 12 y 13, cuando nos hablaba de estas. Bien, de estos 7 cuernos y estas 10 cabezas.
o al revés, de estas 7 cabezas y 10 cuernos. Su descripción es todo lo contrario a lo que es la esposa del Mesías. La esposa del Mesías es santa, el Señor la viste ¿cómo? Hay una exhortación acerca de una de las 7 iglesias que dice que se mire porque su ropa está manchada. Y lo que el Señor a nosotros nos viste son de vestiduras blancas y pone corona de vida. Sin embargo, esta mujer estaba vestida ¿de qué? De oro, de escarlata, y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, dorada con oro, adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones. La mujer del Cordero, la que va a ser la iglesia, que va a ser la mujer, la novia del Cordero, por decirlo un poco más así que no suene tan, ¿verdad? Tiene que ser una novia limpia, blanca, pura y santa. La mujer de aquí, de Apocalipsis, es todo lo contrario. Son 2 mujeres, una que vive para santidad y la otra que vive para fornicación, para adulterio. ¿Cómo? Bueno, pues cuando nosotros como creyentes, ahora que conocemos la verdad, dejamos los caminos del Señor y nos enfrascamos en otras cosas o seguimos a otros dioses, estamos fornicando, estamos adulterando ese pacto que hicimos. Para que lo entendamos mejor, cuando nosotros, los que estamos casados, nos hemos casado e hicimos un pacto. Si tú te vas con otra mujer, rompes ese pacto, ¿no? Adulteras ese pacto. Y es más, el Señor dice que incluso si lo hace, o con un hombre, ¿no? Si lo piensas y lo deseas en tu mente, ya adulteras. ¿Por qué? Has dejado a la persona con la cual tú tienes un pacto y te has sido o has deseado otra persona. Entonces, en lo espiritual nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos un pacto con Dios, hemos sido comprados, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos hechura suya, Él nos ha comprado con su sangre. Cuando yo le dejo y sigo en pos de otros dioses, y cuando hablo de otros dioses no me refiero simplemente a imágenes, porque alguno está pensando en Santo Toribio, Santa Cecilia o qué sé yo santo, ¿no? O ese, San Pancracio. Entonces, no, hay otros dioses que pueden ser el dios de la inmoralidad, el dios del ego, qué sé yo, tú mismo puedes ser tu dios. En el momento que yo le digo, no, yo hago lo que creo que debo hacer, no lo que la palabra me dice, me estoy poniendo yo por encima de Dios. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Por eso a esta mujer la llama, el nombre que tiene escrito es Ministerio Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Cuando está aquí hablando la madre de las prostitutas, no es que la gente se prostituía en el ámbito carnal, o sea, sexualmente, sino está hablando espiritualmente, porque esta mujer, que es el falso profeta, llegará a gobernar y inducir al mundo entero a tener una sola doctrina. Y eso es a lo que se refiere la prostitución. Aunque la ciudad de Babilonia ya ha sido destruida en la época en que Juan se sintió
inspirado a escribir el Apocalipsis, la religión de Babilonia continuó existiendo y se extendió por el mundo, pero ¿en qué consiste esta Babilonia? El hermano aquí en este estudio recopila unos datos que nos pueden dar una idea desde dónde viene ya digamos, esta mujer de abominación. En Génesis 10 nos habla de Nirod, que fue el bisnieto de Noé. Este hombre fue uno de los primeros grandes, fue un gran cazador, y Dios, el Señor, le dio gracia y gran capacidad de cazar, y él surgió como autoridad, como rey en aquellos, no era rey, pero como la autoridad en aquellos tiempos, porque todavía ni había sacerdotes ni había reyes. En Génesis 10, 8 al 9, dice, Gus engendró a Nirod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue poderoso cazador delante del Señor, por lo cual se dice así como Nirón, vigoroso cazador delante del Señor. El nombre de Nigor significa rebelémonos. Rebelémonos. Ese es su nombre. Se le describe como un hombre poderoso, que viene del término hebreo gibor, que quiere decir tirano. O sea, en sí, posiblemente la traducción poderoso en nuestros días no es al 100% correcta. Lo correcto sería como un hombre tirano. ¿Os acordáis de Zaqueo, que se subió al árbol? Este era un hombre tirano, pero al mismo tiempo era poderoso económicamente. Pero era un tirano porque se aprovechaba del puesto que él tenía y robaba a la gente, explotaba a su propio pueblo, ¿verdad? Pues este Nirod también, digamos, era así. Nirod fue el que hizo que el pueblo fuese rebelde en contra de Dios. En la expresión ante el Señor, también tiene un significado hostil que se traduce mejor como en contra de. No solo rebeldía, sino en contra de Dios en este caso. Cuando Nirod el rey, sacerdote de Babilonia, murió, su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado, y estos pedazos fueron distribuidos por varias regiones. El pueblo de Babilonia le lloró mucho después de su muerte. Su mujer, la reina Semiramis, afirmó que ahora él era el dios del sol, su esposo, Nirod. Y más adelante, cuando ella dio a luz a un hijo ilegítimo, porque ella no estaba casada, le puso por nombre Tamuz, afirmando que era Nirón que había vuelto a nacer. Semiramis debía estar sin duda familiarizada con la profecía de Génesis 3:15. De ella debía conocer esta profecía porque en Génesis 3:15, si no me equivoco, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, aquí hay una palabra profética que vendrá el Salvador a través de una mujer. Cuando está hablando a la serpiente, que va a poner enemistad entre ella y la mujer, pero su simiente, el fruto, el que nacerá de ella, la pisará la cabeza, aunque la serpiente le muerda en el calcañán.
Y posiblemente esta mujer que conocía en las Escrituras, ella se hizo a pasar como la madre del Mesías. Y bueno, entonces ella actuó como instrumento en las manos de Satanás, afirmando que su hijo había sido concebido de manera sobrenatural y que era la simiente prometida, o sea, el Mesías. Vemos como desde cuándo ya empezaron a surgir los falsos mesías. Satanás siempre ha querido implantarse ante los mandamientos de Dios. Bueno, sin embargo, no solo es que el niño fue adorado por la madre, sino que además ella fue adorada igual e incluso más que el hijo. Una gran parte de la adoración babilonia se llevó a cabo por medio de símbolos misteriosos, de ahí que se considerase una religión de misterio. Como ejemplo de ello, y puesto que se consideraba a Nirón el dios del sol o Baal, el fuego fue considerado como representación terrenal, por lo que se encendieron velas y fuegos rituales en su honor. A Nirot también se le simbolizó como otros símbolos bajo la forma del sol, los peces, los árboles, las columnas y animales. Esa figura que nosotros conocemos muy bien de la Virgen María con el niño en brazos, esa figura era esta mujer con su hijo cuando se hizo hacer una escultura y hizo que la adorasen, porque su hijo era el Mesías, porque había sido engendrado cuando su marido murió, porque su marido era el dios del sol o el dios de los Baales, de ahí nacieron. Esa figura que nosotros hoy llamamos la Virgen María con el niño Jesús, solo se le ha cambiado el nombre, pero el espíritu es el de esta mujer, es el de esta diosa. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Lo único que se ha hecho con estas deidades es como esa otra figura que tenemos de la Virgen sobre la media luna. Ahí podríamos entrar en otra historia que también viene de los tiempos, de los primeros tiempos, ¿verdad? Y bueno, ahí podríamos entrar en otras muchas deidades. De hecho, de aquí salió, y ahora veremos un poco más adelante, de aquí salió lo que es cuando se construyó la Torre de Babel, que la construyeron con 4 símbolos o con 4 altares en 4 direcciones diferentes, ¿verdad? Y de ahí ya nació la Babilonia, o la primera Babilonia que empezó a fornicar o adulterar. Espiritualmente, estoy hablando. Empezó a dejar los mandamientos de Dios, las leyes que Dios había quedado al hombre, y empezó a formarse sus propios dioses. En Romanos 1, 21 al 26 dice así: ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su negro corazón fue entenebrecido, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptibles por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también les entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales
por las que van contra naturaleza. En Génesis 11 nos habla un poco acerca, os voy a leer esto, creo que puede ser interesante. Dice, la evidencia arqueológica sugiere que la Torre de Babel fue en realidad un edificio dedicado a la astrología. O sea, cuando se construyó esta torre, no simplemente se construyó con el objeto de elevarse para, pues si venía otro diluvio, no, se construyó con un objetivo, y era dar culto a lo oculto. ¿Sabes por qué en todos los pueblos, o casi todos los pueblos, ahora ya no, pero hablo de un siglo, 2 siglos para atrás, ¿cuál era el edificio más alto? ¿La iglesia o la mezquita? Si vas al mundo árabe, ¿verdad? Las mezquitas es lo que más sobresalía y la iglesia también. Y es que siempre Satanás ha querido tener el punto más alto para dominar toda la ciudad. Hoy día ya tenemos edificios que son más altos que las iglesias, ¿verdad? Y a lo mejor alguien decía, pero es que una iglesia, ahí reina Satanás. Hoy que conocemos la Biblia, sabemos que la Iglesia Católica tiene de todo menos el cristianismo. Es todo un montón de doctrinas y religiones, ¿verdad?, que se adoran a toda clase de deidades, ¿verdad?, menos, aunque también, pero eso lo usan como una cobertura, o como dicen ahora los políticos estos días, como una cortina de humo, para no ver, ¿no? Te ponen el árbol delante para que no veas el bosque. Bien, pues la Torre Babel también se edificó en ese sentido, en ese contexto, dedicado a la astrología o a la adoración pagana de los cielos. Entre las ruinas de la antigua Babilonia se encuentra un edificio de 135 pies de altura, con una base de 400 pies, que fue construido de ladrillo seco en 7 pisos a fin de que correspondiese con los planetas conocidos, a los cuales se dedicaba. La parte inferior en negra, el color de Saturno; la parte próxima en naranja, el color de Júpiter; la tercera era roja, como Marte, y así las 7 plantas. Iban, démonos cuenta que no solo adoraban al sol, sino todo lo que es la astrología, los astros, estrellas y demás. Estos distintos pisos tenían encima una elevada torre sobre cuya cima estaban los signos de zodiaco. Al dispersarse el pueblo de la Torre de Babel y distribuirse por toda la tierra, ya lo vemos ahí en Génesis 11:9, se llevaron consigo la torre. Amén. Pues ¿qué se llevarían si no se llevaron la torre? Se llevaron la doctrina, las costumbres, sus ideas, sus ideologías, la adoración a la familia babilónica y sus misterios y sus misteriosos símbolos. Hasta la fecha encontramos evidencias de la religión de Babilonia en una forma u otra en todas las falsas religiones de la tierra. No hay duda de que Babilonia fue la madre, la que dio origen a todas las falsas religiones de la tierra. En Apocalipsis 17:6, la mujer está ebria con la sangre de los santos. No se trata tan solo de creyentes del periodo de la tribulación, sino que incluye el número de incontables creyentes que han muerto por creer en Jesucristo. En los versos 7 al 11 del mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 17,
Dice así: y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, se maravillarán, viendo la bestia que era y no es, aunque es, y aquí hay mente que tiene, o hay pensamiento que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, o los primeros 5. El uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, o es de los 7 que va a la perdición. Ahora en los próximos versos vas a entender un poco más, porque aquí hemos leído el que era y no es, y aunque es aquí, o que ha de venir y estará por poco tiempo. En los próximos versículos de las 7 cabezas, ahí se nos va a aclarar un poco más. El ángel decía a Juan que le explicara la visión. En Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. La bestia, en el versículo 8, es el imperio romano, que existía ya en los tiempos de Jesús. Después dejó de existir durante muchos años, pero volverá a hacer su aparición de nuevo. La frase ascenderá del pozo, o sea, sin fondo, que no hay tiempo, no hay fondo, parece referirse a que Satanás va a controlar el surgir del imperio romano. Hemos de darnos cuenta que el anticristo surgirá confundiendo a la gente y conseguirá la paz con todas las naciones, pero después se impondrá a la fuerza, o sea, militarmente, obligando a las gentes a aceptar su doctrina, o si no serán perseguidos y serán exterminados, encarcelados, otros matados, ¿verdad? Por eso dice: el que era, que no es, pero que ha de venir. ¿Entiendes esto? Era, en los tiempos de Jesús, el imperio existía. Se disolvió el imperio romano militar, no el religioso, el militar. Pero ha de surgir. ¿Cuándo? Cuando el imperio, cuando el anticristo, el falso profeta, entregue el poder a la bestia, el poder militar, que después entre ellos se pelearán y querrá destruir al falso profeta y sentarse en el trono. Pero eso lo podemos ver más adelante. Pero era un poco para que entendieses en ese verso que dice: el que era, que no es, pero que será. Es un poco ahí como, ¿no?, está hablando de esto. La frase ir a perdición se refiere al antimesías, o sea, al anticristo. Solo hay 2 personas a las que la Biblia se refiere como el hijo de perdición, en Judas y en Juan 17:12. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sino antes
vuelva la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. O sea, que esto no va a suceder antes de que se manifieste el hombre de perdición, el anticristo. Antes de que se declare a sí mismo como lo que es. En los versículos 9 y 10 se nos dice que las 7 cabezas simbolizan a las 7 montañas o los 7 reyes. Estas no son montañas en el sentido literal, sino las grandes potencias mundiales. Los 5 reinos que han pasado en la época de Juan, por ejemplo, tenemos el primero, el reino sirio, el segundo, el egipcio, el tercero, el babilónico, el cuarto, el persa, y el quinto, el griego. Después ya vino el sexto, que es el romano, ¿verdad? Que desapareció, vendrá el séptimo, siendo romano también, y vendrá el octavo, que será el anticristo. Pero bueno, entonces, estas 7 cabezas, se refiere a estos 7 reinos, se ve a la prostituta cabalgando sobre todos ellos, lo cual indica que es una influencia durante todos estos gobiernos mundiales. Es curioso, permitidme pararme un minuto en esto también, cuando dice que cabalgaba sobre todos estos reinos, las 7 cabezas, de los siete reinos que han durado en el transcurso de la historia, vemos que ya desde Nirob era, ya empezó a haber una rebelión en contra de Dios. Empezó a haber una opresión hacia el hombre diabólica para que dejase las leyes de Dios y se dirigiese a otros dioses. Por eso dice que cabalgaba, era la que influenciaba a los reinos, a los reyes, e incluso en la historia vemos cuántos reyes de Israel, Salomón mismamente, empezó bien y cómo terminó, ofreciendo sacrificio a dioses paganos, ¿verdad? O sea, esta diosa, o esta mujer, ¿no? Siempre ha estado influenciando a todos los reyes, a las naciones, para que se desviasen del pecado. Para que se desviasen de Dios y fornicasen en el pecado, ¿verdad? Se pusiesen en contra de Dios, ya desde el principio. Por eso dice que cabalgaba sobre todos ellos. En el verso 11, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 que va a perdición. Del séptimo reino, renacido del Imperio Romano, surge el anticristo, que es el octavo rey. Se nos dice de nuevo que que irá a la perdición, en otras palabras, que será condenado, ¿verdad? Bueno, aquí es un poco enredarlo un poco lo que es la palabra perdición y todo eso, que significa destrucción, muerte, etcétera. En los versos 12 y 13 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Digamos, aunque ahora vamos a leer un poco, que para que tomemos una idea, se piensa que sucederá lo que en estos días casi estamos viviendo. Estados Unidos, Obama, ¿qué está haciendo? Ahora está en Europa o viene para Europa. ¿Para qué? Para buscar apoyos.
para poder, no es que no tenga armamento, pero necesita el apoyo moral y político. Entonces, en esos tiempos, también el anticristo se unirá con 10 reinos de Europa. O sea, 10 países se unirán a él, aunque después se rebelen. Pero en un principio, él buscará esa unión, unir las fuerzas. Lo que, digamos, simbólicamente lo estamos viviendo en estos días, ¿no? Que Obama está buscando la colaboración de algunos países de Europa. Estos 10 gobernantes que se unen en una confederación representada por los 10 cuernos son del mismo pensar y apoyan al anticristo y a su gobierno mundial y único. Por supuesto, si no, no lo apoyarían, ¿verdad? O sea, en ellos van a tener ese mismo espíritu de querer ser un imperio mundial y gobernar junto con la bestia o con el anticristo. En el verso 14 nos enteramos de que este gobierno mundial hará guerra a Jesús, o Josué, lo cual tendrá lugar y se conocerá como la batalla de Armagedón, pero Jesús obtendrá, ¿qué? La victoria. En el 15 nos dice que las aguas, cuando ella, la prostituta, se sienta, se refiere al pueblo o a las multitudes, a las naciones y a las lenguas. Voy a leer los versos 16 y 18. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecen a la ramera y harán desolada y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que se propuso, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. A la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Llegará un día, durante el periodo de la tribulación, que en el gobierno del anticristo decidirá que la falsa religión no sirve para nada y la destruirá, o sea, al falso profeta. Y es cuando tomará el mando militar y querrá, pues, gobernar todo el mundo, no solamente a través de la doctrina, de la religión, sino a través de la imposición. El verso 17 dice que Dios pone la idea de destruirla, o sea, de que se destruyan entre sí en sus corazones. Es posible que la boca de Satanás, que declara la falsa religión, que a lo largo de tantos siglos ha alejado a las naciones del Mesías, no haya duda de que se va extendiendo la palabra desde hace mucho tiempo, la palabra del Evangelio.